Y se estaba hablando sobre los desafíos que la cultura actual nos propone a todos los hombres, pero en particular yo les hablo desde los desafíos a los que se enfrenta el hombre de fe y que supone un diálogo entre la fe y la cultura en donde nosotros podamos decir aquello que entendemos y podamos entender la cultura en la cual estamos viviendo, porque también si no es un diálogo de sordos, ¿no? En donde uno no entiende cómo es la cultura en la que está viviendo o por otra parte la cultura en la que está viviendo nos ve como personas completamente alienadas, fuera del tiempo y del espacio, como si fuéramos unos cuantos dinosaurios sobrevivientes de una glaciación, ¿no? Y bueno, ayer les contaba lo importante que era entender dentro de la pluralidad de ideas y de las distintas formas de pensar que tenemos las personas, pero entender que esa pluralidad siempre puede constituirse en opinión, pero no, nunca puede constituirse en verdad. La verdad no es sociológica, es decir, no se vota la verdad y un millón de personas diciendo una mentira no la constituirían en verdad, sino que seguiría siendo mentira. Bueno, entonces que haya una verdad, que haya un bien y que haya una belleza, más allá de los gustos, más allá de las percepciones, más allá de las opiniones, más allá de las ideas de cada una de las épocas, más cercanas o menos cercanas a esa verdad, y más allá del respeto que haya que tener por todas esas cosas, nos hablan de un mundo objetivo y de un mundo subjetivo. ¿No es cierto? Ese mundo objetivo tiene una verdad absoluta que es Dios y entonces una mayor cercanía o lejanía de esa verdad va a constituir la vida más o menos normal, por ejemplo, porque la normalidad, es decir, la norma, la va a dar ese bien, esa belleza, esa verdad. Bueno, cuando nosotros desconocemos a Dios, decimos que no existe, entonces evidentemente la verdad es lo que yo pienso, porque si no hay nadie superior a mí y en el fondo el otro, por más que sea muy estudioso o muy capaz, o por más que ocupe en la sociedad un puesto superior al mío, ¿por qué me va a decir lo que está bien o lo que está mal si es un ser humano con mis mismas limitaciones? Te digo, cuando estudiaba filosofía, primero recordarles que estas charlas no tienen ninguna pretensión de ser una clase académica, ¿no? Sino tienen la pretensión de ayudarnos a comprender el mundo en el que estamos y a iluminarlo con nuestra fe. Es decir, que seguramente un profesor o alguien que haya simplemente preparado esta charla lo haría mucho mejor que yo y pido perdón si digo errores o confundo personas, pero es que es así, es decir, es como una charla entre amigos en donde quiero decirles lo que pienso. Bueno, cuando estudiaba filosofía, a mí, por ejemplo, Sartre me parecía un filósofo muy interesante. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada hablábamos del existencialismo? Y que era la respuesta frente a la ideología totalitaria, ¿no es cierto? Es decir, yo existo y pienso esto, y entonces mi existencia, lo que a mí me parece, es válido, no me aplasten, y consideren al individuo, no consideren a las masas, que evidentemente en nuestro tiempo es un fenómeno muy marcado, ¿no es cierto? Que uno sea considerado como un número, ¿no? Como el número de su documento o como el número de los que tuvieron COVID o de los que recibieron tal vacuna o de los que hacen tal cosa o votan a tal partido.
Bueno, y entonces, ¿qué decía este Sartre que era ateo? Es decir, que Dios no existe. Y entonces, si Dios no existe, la norma nos la damos nosotros. Y el otro pasa a ser un problema, porque yo me doy mi norma y el otro se da su norma. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para vivir juntos todos dioses chiquititos? ¿No es cierto que lo que piensan es la verdad, que lo que quieren es el bien, que lo que les gusta es la belleza? Y entonces vieron esa frase, el infierno son los otros, que es un aspecto, ¿no es cierto?, de un relato maravilloso que hace, ¿no es cierto?, de relaciones humanas de desencuentro. Claro, es decir, qué molesto es que si yo digo que esto es la verdad, el otro diga que lo que piensa es la verdad, y yo digo que esto está bien, el otro piense que eso está mal, y si yo digo que esto a mí me gusta y es bello, el otro diga eso es una porquería y es feo. Entonces él lo que llega, porque es muy coherente realmente y muy eh, de sacar conclusiones verdaderas, ¿no?, a sus premisas, llega a que lo máximo que puede haber de comunión entre los hombres es lo que él llama el engagement, que sería como una especie de compromiso. Es decir, yo te doy tal cosa y vos me das tal otra. Yo me comprometo a hacer para vos esto y vos te comprometés a hacer para mí esto. Pero en el fondo no porque haya una norma en el matrimonio, en la relación laboral, en la fraternidad entre los hombres, en la relación entre los pueblos, sino porque hay dos dioses que se ponen de acuerdo y que hacen un tratado. Y eso sería el compromiso que existe entre los hombres, y eso es lo máximo a lo cual podemos aspirar de norma, de contrato. Bueno, evidentemente eso hace que una sociedad se diluya, porque si no hay un compromiso objetivo, ustedes piénsenlo, por ejemplo, con respecto al matrimonio y al divorcio, ¿no? Es decir, si no hay un compromiso objetivo que hay que mantener, bueno, evidentemente el divorcio es una solución bastante fácil a el desencuentro entre dos personas que hace 20 años se casaron, pero que después piensan distinto o están enojadas una con la otra y no tienen nada por lo que luchar, porque en realidad no hay nada más que lo que cada uno de ellos quiere. Y entonces eso que nosotros llamamos fair play, ¿no es cierto? El juego limpio, y que se supone que hay como normas que tenemos que cuidar. En realidad, cuando hay subjetivismo, cuando hay relativismo, el juego limpio desapareció y empieza la ley de la selva, es decir, que el que domina es el más fuerte. Dentro de todos estos dioses hay uno que grita más alto, o hay uno que se impone más, o hay uno que tiene más dinero, o hay uno que tiene más poder, o lo que fuera, y entonces va a poder ser más Dios, por decirles, que el otro, que también quiere ser Dios, pero que no se lo deja a la sociedad. Por eso, por ejemplo, el tema de ricos y pobres, ¿no? Y vieron que algunas veces en la ideología y algunas veces en la misma iglesia se entiende rico igual malo, pobre igual bueno. Bueno, no es así. Lo que pasa es que el rico, como tiene riquezas, puede imponer su propia voluntad y puede ser un déspota. El pobre, como no tiene riquezas, tiene que tragarse las imposiciones que le hace el rico. Pero denle al pobre riquezas y van a ver que va a ser su comportamiento igual que el del rico, igual de egoísta, porque salvo, bueno, que sea una persona excepcional, como hay ricos excepcionales y hay pobres excepcionales, ¿no es cierto? O salvo que recuerde verdaderamente lo débil que era y no quiera repetir en los demás eso que hacían con él. Pero si no, en realidad tiene que ver con una cultura que ensalza al sujeto
y le dice, mira, vos cuanto más poder tengas y cuanto más dinero tengas y cuanto más fuerza tengas y cuanto más logres que los demás giren alrededor tuyo, mejor. Bueno, lógicamente este relativismo que hace que todo esté girando alrededor de lo que uno piensa, destruye lo objetivo y hace que la sociedad se desmembre, porque evidentemente para que exista una sociedad, una cultura, una civilización, tiene que haber elementos aglutinantes que hagan que estas personas de alguna manera hablan el mismo lenguaje, comparten los mismos valores, aceptan los mismos principios, respetan las mismas leyes, tienen el mismo idioma, ¿no es cierto? Eh, pero si no, evidentemente cada uno hace lo que quiere. Nosotros lo hemos visto tanto cuando se habla del relato. Vieron que el relato es lo que una persona dice que pasó, pero no pasó, ¿no es cierto? Y es como una especie de invención de la historia, invención de los números, invención de las fechas, invención de los precios, invención Entonces yo digo, qué sé yo, ahora estamos en invierno en la Argentina. Yo digo, hoy fue un día tan lindo de sol y llovió y hizo tanto calor que yo me puse a tomar sol. Bueno, ese es el relato, ¿no es cierto? Es decir, no tiene que ver con la realidad, pero tiene que ver con lo que a mí me conviene, porque entonces en ese relato yo me pongo como inocente, yo me pongo como bienhechor, yo me pongo como el que salvó la situación, pero en realidad soy todo lo contrario, pero invento un relato que no deja de ser una subjetividad y desconozco las cosas objetivas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ¿cuántos grados de temperatura hacen? Eso es objetivo, pero ¿quién puso la plata? Eso es objetivo. Pero ¿quién se quedó con la plata? Eso es objetivo. Pero usted a quién benefició? Eso es objetivo. Pero ¿cuál es el índice de la inflación? Pero ¿cuántas vacunas se dieron? Pero ¿por qué se dieron las vacunas antes a las personas que están cercanas a usted? Esas son cosas objetivas. En cambio, lo subjetivo es bueno, esta persona tenía una gran importancia operativa para la nación y por eso nosotros le dimos la vacuna. Bueno, pero explíquenme cuál es la importancia operativa para la nación para que usted no le haya dado esa vacuna a alguien que tenía una prioridad normativa por edad, por enfermedades, por trabajo y decidió hacer esta excepción. Esta excepción, si no, pasa usted a hacer la ley, a decidir qué está bien y qué está mal. Bueno, el relato es algo que degrada la historia, ¿no es cierto? Que degrada la verdad, que degrada lo objetivo, que degrada la adhesión que tenemos que tener a la verdad en la comunicación. Es decir, si yo les digo que tengo una edad distinta de la que tengo, que tengo un nombre distinto del que tengo, que hago una actividad distinta de la que hago, bueno, evidentemente ustedes no me van a conocer. Y lo que van a conocer es una ficción, la ficción que yo quiero venderles. Entonces, en la transmisión, en la comunicación, tiene que haber transmisión de verdad. Y yo tengo que decirles las cosas tal cual como son objetivamente. Y eso es lo que se llama juego limpio, ¿no es cierto? Es decir, hay una cantidad de normas que todos tenemos que comprender para actuar. Ahora, si en realidad no hay normas, ¿cómo va a haber juego limpio? Es decir, todos vamos a hacer trampa para ganar nuestro juego. Bueno, vieron también esto que dice la autopercepción, ¿no? Si yo me autopercibo de esta manera. Bueno, eso es el endiosamiento de lo subjetivo, ¿no es cierto? Porque evidentemente eh, la autopercepción no necesariamente tiene que ver con la realidad objetiva, sino que es como que coronamos lo subjetivo y decimos, ay, si te autopercibís de esta manera, está bien. Bueno, no, en realidad la percepción nuestra tiene que ver con la realidad, porque ustedes saben perfectamente
que la demencia, por ejemplo, tiene que ver con una percepción deformada de la realidad. Y entonces una persona que cree que la están persiguiendo, o una persona que se siente que es Napoleón y que le molesta que los demás no lo reconozcan, bueno, eso lo hemos entendido siempre como una alienación. Si es Napoleón, está bien que se autoperciba como Napoleón, pero si no es Napoleón, está mal que se autoperciba como Napoleón, porque hay una realidad objetiva que la salud de la inteligencia está en que esa persona se perciba de esa manera. Otra cosa es que la subjetividad tenga un gran valor, ¿no es cierto? Y que lo que le pase adentro a esa persona, lo que nosotros llamamos el mundo de la interioridad, el mundo de las intenciones, el mundo subjetivo es sumamente importante porque incluso en la determinación de la moralidad de un acto, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos pensamiento, palabra, obra y omisión, el mundo de los pensamientos, el mundo de los deseos, el mundo interior, también es un mundo calificable moralmente, también es un mundo que importa, que da un elemento a la calificación de los actos. Pero evidentemente si nosotros el mundo subjetivo lo endiosamos, lo que hacemos es convertir a cada persona en Dios. Y lo que vieron el pecado original, que es querer ser como Dios, en el fondo es la realización de ese proyecto tan viejo como el hombre, que es que yo quiero ser Dios y que todo gire alrededor mío. Y lo único que me va a enseñar que no lo soy es la muerte. Tanto la muerte propia como la muerte de la persona que amamos es como la pared contra la cual nos golpeamos cuando decimos soy Dios. Bueno, soy Dios, pero no puedo agregar un minuto a mi vida. Soy Dios, pero la muerte me arrebata lo que yo más quiero y no puedo hacer nada. Entonces, para no tener que aprender las cosas en el último momento, conviene que uno aprenda durante la vida que no soy Dios, ¿no es cierto? Soy una criatura y hay algo que está por encima de mí, que es lo que vence la muerte justamente. Bueno, en esto que les digo del relativismo, del relato, de la autopercepción, también se da la desconexión con la tradición. Porque evidentemente la tradición es entregar, ¿no es cierto? Tradicio es entrega. Entonces, a lo largo de la historia se va entregando una generación a la otra sus normas, sus códigos, sus enseñanzas. Entonces a mí me entregaron mis maestros o mis padres o los profesores o los sacerdotes que me formaron, me entregaron una tradición y a su vez yo se las entrego de esta manera, por ejemplo, o en el púlpito, o en las clases, o en lo que sea. Bueno, esa tradición hace que a lo largo de la historia haya cambio en las ideas, ¿no es cierto? Y entonces, qué sé yo, ha habido sacerdotes que han vestido, por ejemplo, de otra manera en otro momento, que me entregaron esa forma de verse a sí mismo, pero bueno, yo entendí que correspondía vestirme de esta manera porque tenía más que ver con mi tiempo, con mi espacio, con la forma en que yo me entendía y me veía a mí mismo y quería presentarme de esa manera ante el mundo. Pero, es decir, el recibir una tradición y entregar una tradición supone que hay algo objetivo. Es decir, que el mundo no nace conmigo, ni muere conmigo, sino que hay algo que yo recibo y que me enseñaron y que yo trato de honrar. Y por otra parte, siento que, bueno, esto que yo recibí, a su vez, lo tengo que entregar. Entonces, evidentemente, cada generación cambia la forma de pensar, los gustos, eh, la forma de actuar, pero, y nosotros basta ver la historia, ¿no es cierto? Qué sé yo, la historia del traje o la historia del arte para darse cuenta cómo el mundo ha cambiado
en cada momento y uno puede precisar, esto es de principios del siglo XIX, esto es de fines del siglo XIX y encontrar una gran diferencia entre uno y otro. Porque cambió la manera de pensar, cambiaron los gustos, cambiaron una cantidad de formas de actuar, pero tiene que haber en el cambio algo que permanezca, porque si no, el cambio es lo que se enseñorea, ¿no es cierto? La tradición hace que el cambio sea sobre una realidad que permanece. Y claro, entonces la ruptura con la tradición, no tengo nada que ver con lo que piensan mis padres, con lo que me enseñaron mis profesores, es decir, la revolución, ¿no es cierto? La subversión, ¿no es cierto? Que sería esta ruptura con lo dado, es propio también de un tiempo subjetivo, porque decir, si yo soy Dios, no tengo que mantener nada que me hayan dado, que se haya hecho antes, ni por otra parte tengo que entregar nada al futuro, ¿no es cierto? Entonces, en realidad yo tengo que vivir la vida tal cual a mí me parece, pero no tengo ningún compromiso con el mañana. Bueno, en este sentido, evidentemente la tradición está unida con la moral. Moral viene de la palabra mores. Mores significa costumbre. Y entonces la moral son las costumbres. Acá se hacen las cosas así. Acá se vive de esta manera. Acá esto se entiende por malo y esto se entiende por bueno. Acá esto es incorrecto. Acá esta palabra no la usamos. Es decir, esas serían las mores, ¿no es cierto? Las costumbres. Esas costumbres se integran dentro de un código de actuar que se va transmitiendo, que por supuesto tiene sus pequeños cambios, pero también tiene sus grandes cosas que quedan mantenidas. Y entonces, qué sé yo, matar va a ser algo que siempre va a estar mal a lo largo de la historia, pero, qué sé yo, antes las señoras usaban unos tapados de piel maravillosos y eso se lo veía como muy bien y hoy se ve como mal, ¿no es cierto?, extinguir especies para tener tapados de piel maravillosos y entonces se prefiere pieles sintéticas, que eso es una costumbre que se cambió, que en un momento se tuvo por bueno y que en otro momento se tiene por malo. Y está bien que haya esos cambios porque evidentemente la vida es cambio. Y está bien que el hombre vaya descubriendo aspectos nuevos y bueno, posiblemente en algún momento vuelvan a ponerse de moda las pieles porque no sé, haya sobreexceso de esos animales o lo que fuera, ¿no es cierto? Y entonces eso que se entendía no se debe hacer porque van a extinguirse especies que son muy valiosas, en otro momento no sea necesario y entonces pueda hacerse sin ningún problema. Entonces, en esto que les digo, que la verdad se convierte en algo relativo. La historia no tiene que ver con el hecho objetivo, sino con el relato subjetivo. La percepción tiene que ver con el sujeto y no con la realidad. No hay una conexión de tradición entre el pasado y el presente y el futuro. Bueno, eso pasa en todos los aspectos. Y entonces, por ejemplo, en el arte, ustedes saben que Marcel Duchamp en un momento agarró un mingitorio y lo puso en una exposición y se lo consideró una obra de arte. Y, y con eso rompió cánones estéticos que llevaban miles de años, ¿no es cierto? Porque yo lo nombro bello a esto. Ah, pero yo ya entiendo que esto es una obra de arte. Y entonces, bueno, basta que otros entiendan que eso es una obra de arte para que eso pase a ser una obra de arte. Y esa obra de arte va a estar en total separación de la conexión que tiene que tener con la belleza, de la conexión que tiene que tener con el placer que supone contemplar esa cosa, sino que va a tener que ver
con que yo lo denomino obra de arte, y mientras que yo lo denomine obra de arte y otros lo denominen así, y el museo me permita exponerlo y lo considere de esa manera, y el precio del mercado lo pague una fortuna porque lo considera una obra de arte, eso pasa a ser una obra de arte, no porque tenga que ver con la belleza, sino porque tiene que ver con lo subjetivo, es decir, se lo denomina como tal. Por lo tanto, lo feo, por ejemplo, puede constituirse en bello, curiosamente. Si decidimos decir que es así, bueno, es decir, todas eh, esas indefiniciones, ¿no es cierto? Porque la definición da fines, da límites, ¿no es cierto? ¿No? Entonces dice, esto es feo, esto es lindo. Por supuesto, habrá gustos y habrá variaciones en los gustos, y cuando uno ve las mujeres de Rubens les parecen muy gordas, y sin embargo en su momento eran las bellezas de su tiempo. Pero hay fines, hay límites, ¿no es cierto?, entre la belleza y la fealdad. Bueno, todo ese borrón, ¿no es cierto?, de los límites para lo indefinido, para lo que tiene que ver con lo subjetivo. Por ejemplo, lo andrógino, ¿no? Es decir, siempre se ha entendido al hombre, varón y mujer, desde la revelación bíblica, pero también desde la cultura, ¿no es cierto? Por eso existe matrimonio y patrimonio, que sería el munere, el oficio propio del padre, el patrimonio, el traer el dinero, el oficio propio de la madre, el matrimonio, el entretejer la familia. Es decir, siempre se ha entendido que hay una identidad, un rol, una fisonomía del hombre y de la mujer, porque tiene que ver también con la realidad física, ¿no es cierto? Es distinto el cuerpo del hombre y la mujer, es distinta la psicología del hombre y la mujer, la inteligencia, la voluntad, somos distintos. Y entonces el marcar esa distinción pasa a estar mal, y el sombrear esa diferenciación en lo que se llama andrógino, ¿no es cierto? Andro es varón y ginos mujer, entonces hacer como una cosa mixta, que no es ni una cosa ni la otra, vendría a ser como un nuevo paradigma. Un paradigma confuso, un paradigma difuso, ¿no es cierto? Es decir, un paradigma no delimitado, no definido. Eh, bueno, en esto, evidentemente, que el hombre vive de esta manera, lo que trae, como les decía la charla anterior, es angustia, porque la definición es lo que a mí me da seguridad, ¿no? Es decir, esta cosa es así, yo tengo que conformarme a esta norma. Esto trae disgregación, porque entonces esta persona piensa de esta manera, esta persona piensa de otra manera. Esto rompe la continuidad, porque esta persona casada con hijos, de repente siente que perdió la adolescencia y que quiere recuperar los años perdidos, y entonces deja a su mujer, deja a sus hijos para adelgazar 20 kilos, ir al gimnasio y empezar a ser adolescente de vuelta. Pero la continuidad, ¿no es cierto?, la estabilidad es lo que produce seguridad. En cambio, la inestabilidad produce angustia. Y por eso vemos un mundo sumamente angustiante, y un mundo impredecible, ¿no es cierto?, en donde nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso produce miedo, eso produce angustia, porque frente al futuro, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo va a ser, nuestras pasiones son miedo y angustia, ansiedad. Y todas esas enfermedades vienen al hombre no porque pase sin que haya una razón. Hay una razón. Esa razón es piedra libre en el cual nosotros vivimos, esta absoluta ausencia de objetividad, de verdad,
y este relativismo en el cual nada tiene que sorprendernos, porque todo es posible y porque todo puede reclamar su condición de verdad. Bueno, evidentemente eso es un problema para el hombre, porque el hombre no ha sido pensado así. Entonces, humildemente, ¿no? Es decir, por supuesto dirán, este cura quiere que nosotros usemos miriñaque. Bueno, no, yo la verdad que no tengo ningún interés de que use miriñaque nadie. Pero lo que sí tengo interés es que el hombre vuelva a darse cuenta de que aceptar que Dios es Dios y que Él no es Dios es algo muy saludable. Y aceptar que si existe un Dios que uno no es, entonces Él es el que tiene que poner las normas y no nosotros, y nosotros tratar en nuestra pequeñez, ¿no es cierto?, con toda nuestra debilidad y nuestra confusión, de adaptarnos a esas normas. Así que bueno, les doy la bendición, les pido que piensen ustedes en el relativismo, cuánto lo influye a ustedes, hasta dónde ha llegado, qué puede estar pasando quizás con los miembros más jóvenes de su familia, y bueno, en qué sentido podemos de alguna manera entender a Dios como lo objetivo y como la norma. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.